Buenas Teni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas Teni, me has pillado aquí sorteando una beca para aquí para los pobres necesitados. Bueno Teni, había mucha gente que quería que viniesen, ¿no? Porque parece que como que hay falta una pequeña información Qué pequeña información. y Cuéntame. no tenían las cosas claras. Parece, voy a entrar en la beta, parece que la gente tiene como dudas de cuánto va a costar upgradear la LAN, porque al parecer solamente está con porcentajes. No, ahí en el Excel le sale bien. En el Excel sale bien, es decir, el precio que tú me estás dando, por ejemplo, de... A ver, voy a meterme aquí en presale. ¿Qué punto stream? Sí, métete, ¿vale? Monopolio. No, por ejemplo, la presale. Yo digo desde la presale, por ejemplo. Aquí tú pones, por ejemplo, $500, $1.500, $5.500 y $25.000. Esto es el dinero que les va a costar upgradear la LAN. Si no me equivoco. Exacto. Exacto. O sea que directamente, si yo quiero pasar de la LAN corporativa a la LAN ejecutiva, tengo que pagar $500. A ver, de la Tier 2 a Tier 3 Sí, tendrías que pagar $1.000. $1.000. Sí. Vale, $1.000. Siempre se te resta lo que ya hayas pagado anteriormente. Vale, Pues, vale, por vale, ejemplo, vale. si tú empiezas desde la Tier 1 y quieres llegar a ser jeque Tier 5, Ajá. si cada vez tienes que pagar más, o sea, imagínate, si cada vez tienes que sumar los upgrades que te ha costado, ¿no? Por así decirlo, una LAN G no te costaría $25.000, te costaría muchísimo más si sumas todo. Entonces, de la Tier 1 a la Tier 5 son $25.000 lo que te cuesta el upgrade. Ujú. El upgrade rápido. El upgrade rápido. ¿Y el upgrade lento cómo sería? El upgrade lento, déjame que entro en la tabla, ¿vale? Y te lo explico mejor. Un Vale, segundo. vamos a ver. A ver, aquí está. Tabla Roy Monopolio. A ver, a De ver, a ver. acuerdo, ¿vale? La tabla está en el white paper, ¿no? Voy a ponerme yo también para que lo vea la Sí. gente. Vale, aquí la Monopolio. tengo, vale. Aquí está. Upgrade rápido, vale, de acuerdo. ¿Dónde está la tabla, Teni? ¿En qué Vale, apartado? lo que no está aquí, vale, está con lo del Face Upgrade, ¿vale? Pero por lo que veo no está por así decirlo, la columna donde sale haciendo los niveles y todo eso. Pues ahora Ajá. le pegaré un reporte al team y les diré que añadan esa columna. Aquí de momento en la tabla esta del ROI vemos lo de 70% en tokens, 30% en MDB, precio LAN, fast A ver, upgrade. espera, Teni, ¿Lo Teni, ves? Teni, Teni. ¿Dónde está la tabla? ¿Dónde está la tabla? ¿En qué apartado del white paper? Que no la encuentro. Mira, te la paso por aquí si quieres por el Vale, por el grupo. creo que ya la he encontrado. Aquí, en ganancias. Ya la tengo, ya la tengo. Vale, estamos dentro. De acuerdo. Ahora, coméntame. Vale, si te fijas en la columna del medio arriba, sale Ujú. 70% en tokens, 30% en MNB, precio LAN, fast upgrade. Sí. Eso es los precios con el upgrade rápido, Ujú. podríamos decir. Si te fijas, en la LAN emprendedor, que es la tier 1, vale $25. Pero luego, si quieres upgradear rápido a la empresario, solo pagarías 475. ¿Por qué? Porque tú ya has pagado anteriormente $25 de la tier 1. Ujú. ¿Vale? Sí. Vale. Vale, entonces, yo empiezo Si te taca fijas, si taca quieres upgradear, Ujú. sí, un segundo, si te fijas, quieres upgradear de la tier 2 a la ejecutivo, tienes que pagar $1.000 de upgrade. ¿Por qué? Porque anteriormente ya habías pagado 475 más 25, que suman 500. Claro, vas Más los descontando. 1.000, ya son los 1.500 que tiene de precio Vas base de- la ejecutivo. Vale, perfecto, vas descontando lo anterior. Entonces, a mí que me tocó la LAN millonaria, yo con esa LAN, si pago $19.500, automáticamente va a ser jeque. Exacto. Bueno, espérate. Ten en cuenta que tienes que tener la LAN llena de negocios millonarios para poder hacer el upgrade. O sea, que, pero, y aquí es a lo que yo voy. Yo cuando, ojo, porque yo al mismo empezar voy a tener la LAN millonaria. Entonces, yo tendré que mintear negocios millonarios, ¿verdad? Exacto. Y Exacto. esos negocios millonarios, ¿cuánto me van a costar a mí mintearlos? Vale, pues aquí a la izquierda de todo te pone cada negocio millonario $2.500. ¡Ah! Y son 7 los que tienes que mintear. ¡Ah!
¡Ah! Me duele, Eso Teddy. sí, cuando gradeas los negocios no los pierdes, bro. Los negocios Claro, no los pierdes. esa es la cosa, esa es la cosa. Vale. Y Y no puedes tú entonces. gradear luego. Recuerda que cinco millonarios los puedes convertir en un jeque. Recuerda. Ah, vale. 5 millonarios los puedo convertir en el jeque, es verdad, es verdad. No había caído en eso. Vale. Vale, y entonces yo cogeré mi land millonaria, mintearé los putos negocios que me puede tocar un 4% de rareza superior, si yo no estoy equivocado, ¿verdad? Exacto. Ajá, vale, me va a tocar seguramente negocios millonarios. El de jeque me olvido. Y luego, cuando yo upgradé Milán a jeque pagando 19.500 dólares, ojo, aquí se me va dinero, chicos. Aquí se me va la pasta, brother. Y aquí la gente se piensa que esto es jauja, pero no es jauja. O sea, aquí, si quieres llegar a jeque, tienes que soltar los billetes. O sea, es que es lo que yo creo que la gente no comprende. Los precios de las LAN no se pueden ver por lo menos lo que marca para el upgrade, ¿verdad? Te lo está diciendo aquí, brother. O sea, literalmente aquí los tienes todos los precios. De todas formas, a la hora que tú vayas a hacer el upgrade, te saltará como el dinero necesario que necesitas para hacer ese upgrade. Vale. Bla, bla, 19.000, 37.000 dólares me costaría. Gracias, mucha plata por hacerme la cuenta. Entonces, una vez que yo tenga los malditos negocios millonarios, me upgradeo a la maldita LAN jeque y luego tengo que pagar por los negocios de jeque también, ¿no? ¿Tengo que upgradearlos o tengo que mintarlos de nuevo o tengo que fusionarlos? Una vez tengas tú tu LAN jeque, Ajá. si tú quieres fusionar 5 millonarios para un negocio jeque, pero puedes poner los 7 negocios que habían minteado millonarios, los puedes dejar en la LAN jeque. No, pero la idea es tenerlos también al tope. La idea es ir a por el full. Entonces tendría... Bueno, pues entonces la cantidad de dinero que tienes que poner es brutal. Ten en cuenta que cada negocio jeque son 12.500 dólares. ¿Estás vivo? Estoy haciendo cuentas, ¿no? Juego antipobre, me encanta. Estoy haciendo cuentas, ¿no? Un poco. O sea, la cara de Abdul dicen, mejor compro basura que 10 euros. Es un juego capitalista, básicamente. Tú me lo dijiste, me lo dejaste claro. O sea, realmente el juego es capitalista. O sea, pero la verdad es que me gusta. Me gusta, está interesante, ¿vale? Esas eran las dudas que tenía. O sea, ¿cuánto iba a costar realmente upgradear la LAN? Y he visto mucho por aquí que dice, ¿cómo va a pagar tanto el juego? O sea, realmente paga tanto porque tiene un nivel de inversión brutal. Total. Sí. O sea, brutal. Vale. Yo creo que la gente hoy en día habla de 100.000 dólares como si fuese un chicle de fresa. Ajá. ¿Sabes? Ya Es lo que noto yo mucho, ¿vale? Porque yo escucho mucho a la comunidad. Ajá. Y la gente dice, hostia, es que millonario gana mucho dinero, sí, pero ¿quién es el que le echa los huevos e invierte 112.000 dólares para hacer jeque? A ver. 112.000 dólares. Para la Sí, maldita... 500. Para hacer jeque lleno de jeque, de negocio jeque. Ajá, lleno de negocios jeque. Ajá. Y la LAN nos daría unos 4.700 brutos, ¿verdad? Porque a eso tendríamos que quitar tax y demás, ¿verdad? Exacto. Vale, vamos a poner... ¿Tienes ahí más o menos, sabes cuánto más o menos nos quitarían de todo y cuánto saldría limpio para nosotros? A ver, el ROI es de 24 días. 24 días, básicamente. Sí, ponle 25. Ni para ti ni para mí, 25 más o menos. Ajá, o sea que básicamente pagaríamos como unos 10.000 de tax, básicamente. 8% dice uno ahí. Sí, unos 3.000 y pico. 3.000 y pico, 4.000 largos. Vale, un ROI de 25 días. Uf, está bastante bien. La gente pregunta que si van a tener un precio fijo las LAN en el market. O cómo vais a controlar el precio de las LAN. O sea, si realmente, no sé, vais a poner algo porque por ahí... Sí, entiendo por dónde van, porque con el tema del Hexiel y todo eso, mucha gente decía, bueno, yo tengo 2 cuentas, ¿no? En una cojo un negocio que lo mintea por 20 dólares y lo pongo en el market por, yo qué sé, por 100.000 dólares, ¿no? Ajá. Voy con mi segunda cuenta, lo compro y esos tokens ya están limpios. Para nada, ni muchísimo menos. Hay un control que, bueno, que eso supongo que lo
lo publicará nuestro CTO próximamente antes de que salga el juego, pero que ya os digo que nada de eso se va a poder hacer. Ajá, Nada perfecto. de eso. La gente, todo lo que tenga la gente en la mente Ajá. para usar exploits y cosas de esas raras, Ujú. os aconsejo que no lo hagáis porque lo tenemos todo pensado. O sea, no hemos tirado noche y día pensando en todo y lo tenemos todo bajo control. Y Ajá. quien lo haga, sus tokens directamente baneados y se envían a la reward pool. Ajá. Uf. Aunque ya rico. lo pone en nuestra, ya lo pone en las reglas de nuestra página web. Ujú. Cualquier uso de exploit, truquitos y lo que sea, van. O sea, si tú ya sabes que no se puede hacer truquitos y tonterías, no lo hagas. Porque luego vienen la gente que llora. De por qué me han baneado, que ha sido mi primo pequeño de 3 años que ha cogido mi cuenta. No lo conocemos todo, ¿no? Y básicamente eso. La del primo se usa mucho, ¿no? Mi primo pequeño, no, quería probar, no sé qué ha pasado, ha sido mi hermano. Nah, esa ya me la sé, esas son las que uso yo. Ya veo a Abdul baneado. No, chicos, no, yo no, por favor. Por favor, yo no. Pues sirve, Tenny. No, a la gente le gusta, le interesa, le interesa. Vale, una pregunta que me están Luego hay, haciendo. Dime. luego hay casos reales que, como el tuyo, ¿no? Que creo que tu perro, tu gato vendió token. Pero esos son casos extremos. Eso pasó solo. O sea, Tenny, te lo prometo. O sea, yo de repente estaba en la cama y de repente me había dejado el Pucoin abierto. Se puso muy contento el perro moviendo así la cola y se ve que le dio al ratón, no sé qué pasó y de repente hay una Esos son raya roja. casos aparte que, bueno, ha pasado y ya está. Asegúrense que los muertos de hambre no bajen el valor a las LANs. Dice Will. A ver, realmente el market es... yo creo que lo va a manejar la gente, ¿verdad? O sea, el market como Sí, tal... a ver, el precio lo va a manejar la gente. Ujú. Lo que está claro es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si una LAN Tier 2 que vale $500, seguramente no... Esto os digo un poquito así por encima, no va a ser esto oficial, no lo cojáis exactamente las palabras con las que yo lo digo, ¿vale? Pero pon que tú lo quieres poner esa LAN a $1000, al doble, ¿vale? Ujú. Seguramente lo puedas poner, pero no más de ese precio. Porque, a ver, hasta ahí tenemos todos entendido que si una LAN de por sí vale $500, nadie va a venir a pagarte 3000 ni 4000, ¿vale? Si lo está haciendo es porque tú quieres lavar esos tokens, Ajá. ¿vale? Ajá. Entonces que todo bajo el sentido común. ¿Va a haber un libre mercado, por así decirlo? Sí, pero controlado y bajo la lógica, ¿vale? Nadie va a pagarte por algo que vale $500 y si hay un montón en el market, no va a venir alguien a pagarte 4000 porque no tiene nada especial ese ítem a los demás, ¿no? Sí, correcto, correcto. O sea, eso es lo que ya estaba haciendo la gente, ¿no? Ya estaban pensando cómo blanquear token, como tal. La gente que aquí en el chat son como un poco delincuentes, ¿no? A veces me dan miedo. Están hablando un poco de blanquear, de que si van a vender los tokens. Porque y otra cosa que tienen miedo, pero realmente es que es la realidad, o sea, porque están diciendo que los precios de la LANGE que no va a costar $112.000. Porque, por ejemplo, si alguien quiere llegar hasta la LAN Jeque, lo que va a hacer es comprar mucho dinero del token cuando mismo salga. Entonces, al subir el precio del token y el juego tener oráculo, dicen que les va a salir más barato. Pero eso no se puede evitar, ¿verdad, Tenny? O sea, al fin y al cabo, si tú quieres, el juego está hecho para jugar. O sea, A ver, hemos visto que hay un par de iluminados por ahí por YouTube, ¿vale? Que han hecho vídeos de, ojo, el megatruco de que vas a poder hacer en Monopolio, mira este bug, y lo único que enseña es lo que es el mercado, básicamente. Dicen que si tú compras barato y holdeas, luego vas a poder comprar una lanjeque. Vamos a ver, tú puedes comprar barato, pero al comprar otra persona detrás tuyo está comprando más caro. ajá, obvio, Y obvio, después la obvio. O siguiente sea, está comprando más caro. No es- todo el mundo puede comprar abajo. es la- Obviamente es es como, la moneda, es es como la- todos los juegos. Si tú eres el primero en comprar obvio. y holdeas el token, pues vas a hacerte un ROI más corto. Pero es que esto no es algo nuevo de Monopolio. Esto pasa en todos los juegos. Claro, o sea, en cualquier juego, o sea, ya incluso en Oracle pasaba eso, o sea, la gente holdeó cuando el token salió a $1, luego estaba a 2 y luego aprovechó que se fue a 14 o a 12 para mintear, o sea, en general no es solo de Monopolio, es de cualquier juego, o sea, cualquier juego que tú compres el token y lo holdees,
luego te va a salir más barato, o sea, mintear, o sea, jugar, o sea, lo que sea. Claro, a ver, Básicamente. mira, por ejemplo, la gente dice, es que el token de Monopolio va a ir a la luna porque está el tema del Hex y el todo. A ver, principalmente, la gente que haya comprado en la venta privada, esos tokens sí que se pueden vender, no están marcados, Ujú. ¿vale? Eso se pueden vender desde el día 1, tienen un 10% TGE y un 1% de liberación diario. Y luego la gente que haya vendido sus lands, por ejemplo, estas de la Presale en el market, unas velas vendan, que seguramente se van a vender rápido, esos tokens también se pueden vender. Al igual que también los tokens que hemos dado, que estamos haciendo un iDrop, que estaría bien que luego se lo pases a tu gente por ahí. Y que va a haber tokens en circulación desde el primer día, que no es todo subida y color de rosa, tampoco. Ah, Entonces, ujú. es eso que, y además, teniendo en cuenta que nosotros hemos hecho una inyección, vamos a hacer una inyección del 15% de total supply, ¿vale? Que van a haber muchos tokens de liquidez. Y además nosotros, con los tokens de marketing, más el 5% que recaudamos de BNB todos los días con los minteos, vamos a hacer un par, vamos a juntar tokens y VUSD y vamos a ir añadiendo más liquidez para hacerlo más, hacer un soporte más bueno. Entonces no va a subir tan rápido como la gente cree que va a hacer aquí un por cien y cosas de ese estilo. No La gente sé, está no muy sé, Denis. equivocada. Yo igualmente voy a hacer la inyección de capital. O sea, todo lo que tú vayas subiendo, yo voy a ir comprándotelo más. Así que me va a Y dar igual. además, teniendo en cuenta que también vamos a hacer de los juegos NFTs que tengan una liquidez muy tocha. O Ajá. sea, la liquidez que va a tener Monopolio va a ser de locos. Ujú. Me gusta, me gusta, me gusta, me interesa. Los NFT. Los NFT van a ser para siempre, Tenny, o se van a quemar, o va a pasar algo con los. Con los negocios, se refiere, supongo. No, no, son para siempre, pero recordar que muy pronto, después de que salga el juego, muy pronto, saldrá el casino, que el casino va a haber un montón de sistemas para quemar lo que viene siendo NFTs, para que los podáis apostar contra otra gente Me y estás todo ese tipo diciendo. de cosas. Ay, Entonces, no, ahí se no, va a no. hacer Tenny, mucha Tenny, Tenny, quema Tenny. Me estás de diciendo. NFTs. Me estás diciendo que voy a apostar. Que voy a poder apostar un negocio. Jeque de $12.500. Sí, imagínate, tú creas una apuesta, ¿vale? De CoinFlip, ¿de acuerdo? De tu negocio NFT, ¿vale? Un jeque, ¿no? Un negocio jeque. Entonces tú eliges la moneda, de la moneda eliges cara, ¿no? Creas la apuesta y le dices a Raed, venga, va, éntrame con tu negocio jeque también. Él te entra y a él le quedará la otra moneda la otra cara de la moneda. Entonces se tira una moneda hacia arriba, tenéis 50-50% de ganar cada uno, se tira la moneda para arriba y la cara que toque, por ejemplo, si ha tocado Cruz, que era la tuya, tú te quedas con los dos negocios. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Uy, Eso Dios sí, mío. hay que decir una cosa, de esas apuestas, aún no se sabe el porcentaje, pero por ejemplo habrá, por ponerte un ejemplo, habrá un 5%, ¿vale? Porque tú ten en cuenta que estos sistemas de apuestas van por rol. O sea, a ti se te asigna, imagínate, a ti se te asigna del 50 para abajo y a la otra persona del 50 para arriba, ¿no? En el rol, entonces, Sí. sale el rol y a lo mejor sale un rol de 85, es del 1 al 100. ¿De acuerdo? Pues bueno, se va a asignar un porcentaje, pon del 5%, que si cae en ese 5% en la apuesta, el rol, ¿de acuerdo? Entonces los dos negocios se queman. Nadie gana. Ajá. Pero tú cuando entres a la apuesta ya sabrás que está eso, que tienes la posibilidad de que Ajá. o pierdes contra el rival o ese 5% que cae y se queman los dos negocios. Así va a ser una quema productiva de NFTs Uf, uf, para el juego. uf. ¿Con cuánto? A ver, y esta es una pregunta importante. ¿Con cuánto crees tú que es lo mínimo para entrar a tu juego? Para que alguien pueda entrar, pueda comprar sus primeras cosas y pueda ir avanzando en el juego. Lo mínimo, mínimo con lo que puede entrar una persona, ¿cuánto sería? Mira, 25 de Alan, 20 del negocio y ponle unos 3 o 4 dólares de lo que tienes que pagar por adelantado las tasas municipales y eso, ponle 48 dólares. Por $50 se podría decir que una persona ya podría estar en Monopolio generando dinero, ¿verdad? Exacto. $50, chicos. Con $50 podéis entrar. Ten en cuenta que los que entran más abajo tienen un ROI más alto, ¿eh? Estamos hablando de que alguien
Y también ten en cuenta que no son los mismos los ROIs si tienes la LAN llena o la tienes solamente con un negocio. Recordar Obvio, también eso. obvio. Entonces, el ROI de los que están en Tier 1 más o menos son de 35 días, 36 días por ahí. Vale. Dice Gatuso, pregúntale cómo está el marketing en otros países, que nosotros somos unos pobretómenes. Necesitamos de otras comunidades para llevar el juego a la luna. A ver, yo soy el director de marketing. Yo creo que hasta ahora he demostrado que lo sé hacer de puta madre. O sea, yo creo que como director de marketing nadie me puede achacar nada. En cosa de un mes he metido 50.000 personas en un Discord. Y en Twitter somos casi 15.000. Entre todos los grupos de Telegram, que son 4 grupos, hay como 20.000 personas. Entonces, y eso que aún no hemos tocado, solamente hemos tocado la comunidad hispana y un poco la brasileña, un poquito. Espérate la artillería pesada que tengo ahí guardada. O sea, la gente va a flipar. Ah, pero si quieren comprar fuerte los tokens Pero ¿cuándo se van a poder comprar fuerte los tokens? Ah, ¿cuándo se van a vender los tokens de la preventa? Los que compráis en Wildly vais a poder comprar, o sea, vender al mismo listarse, chicos. O sea, sí, el mismo día. Efectivamente. Al momento que se liste el token ya podéis vender. Solo el 10% sí, va a tener vesting. Efectivamente, el 10% va a tener vesting, chicos. El token tiene vesting, solamente se va a poder vender el 10% y el resto es con vesting, chicos. El otro, el resto es 1% diario de liberación. Bueno, Tenis, pues muchísimas gracias por pasarte, brother. Un abrazo y nada, ya nos dirás, estaremos en contacto para que nos digas fechas de cuándo sale este maldito juego. Sí, no te preocupes que te mantendré al tanto. Ajá, venga, un abrazo, Tenis, cuídate. Un abrazo, saludo para todos. Saluditos, chicos.